Yo iba siempre a un bar en el que se tocaba tango en vivo, en el Bajo, en Buenos Aires. Tenía 16, 17 años. Había leído a Germán Gess, a Oliverio Girondo, a los surrealistas, a Alejandra Pizarnik, a Silvina Ocampo, a La Náusea, a Sartre, a Cortázar, a Borges, bueno, Bioy Casares, etcétera, etcétera, los poetas malditos, pero Nietzsche fue demoledor, fue un antes y un después, como El crimen y castigo. En tu biografía a menudo te describen como escritora, guionista, dramaturga y realizadora de documentales argentina. Pero si tuvieras que reescribir esa frase tú misma, ¿cómo definirías quién eres? Que lo único que importa es pensar la escritura, ¿no? Es decir, pensar cuál es el punto de enfoque, cuál es el punto de ataque, con qué ánimo, con qué espíritu, con qué conciencia se comienza a escribir, se arma la escritura, ¿no? ¿Cuál es la operación filosófica, política, estética? Eh, ¿Cuál es la operación de la escritura? ¿Qué se arma? ¿Qué se configura? ¿Qué se fabrica? ¿Qué, qué hay que demolir? ¿Qué hay que edificar? Después, por supuesto, las especificidades, las lenguas de cada género y cómo se pasa del teatro al cine, del cine al teatro, de la ópera a la literatura, de la literatura a la ópera. Todo eso es como después, ¿no? Es como la consecuencia de haber escrito. Mátate Amor fue adaptada al cine. ¿Cómo se transformó el dolor que comenzó en la palabra escrita al llegar a la pantalla? Sí, yo siempre digo que escribir y haber escrito es una continuidad en el tiempo, pero también son las antípodas filosóficas, ¿no? Escribir y haber escrito, nada más distinto, ¿no? Haber escrito es un alivio, escribir es terrible, ¿no? Y a la vez es de una gran vitalidad, y haber escrito es lo contrario, ¿no? Es como vivir y haber vivido. Bueno, el sufrimiento, el padecimiento tan vital, tan vitalista, tan desesperado, tan kamikaze, tan a todo nada, tan guerrillero, eh, de Mátate Amor, después visto en la pantalla era extraño porque era, no sé, como un efecto como por un lado, de absoluto reconocimiento, porque la novela está presente ahí en cada detalle, hasta en detalles minúsculos, ¿no? Y por otro lado, no reconocía la novela, es como si esa descarga que es haber escrito Mátate Amor no es la misma descarga que la que hizo Lynn Ramsey, ¿no? Es otra forma de vaciar los cartuchos de la ametralladora, ¿no? ¿Cuál fue la parte más emocionante o tal vez más aterradora del proceso de adaptación para ti? Participé en la adaptación al cine de esta novela, Die My Love. Sí participé en adaptaciones teatrales y cuento participar en la próxima película. Entonces, al mismo tiempo fue terror y encantamiento, terror y felicidad. Terror porque no sabía lo que iban a hacer, pero ese terror que también es belleza, ¿no? Que es bello, ese terror frente a lo absolutamente desconocido, hacia la incertidumbre total, hacia lo que no se puede controlar. El arte es puro control, es descontrol controlado, es el caos total, pero montado en un control totalitario, excesivo. eh, y en este caso no podía tener control, así que lo vi directamente en la pantalla. ¿Cómo se manifiesta hoy tu vínculo con las artes escénicas en los textos que escribes? Bueno, sí, todas mis novelas, creo que salvo Degenerado, todas tienen su correlato, ¿no? Como su hermano mellizo, su otro hermano, su otro yo, que adaptado al teatro, digamos, todas tienen versiones teatrales en diferentes países, pero bueno, sobre todo en español, pero también en otras lenguas. Y casi siempre participo de la adaptación porque me parece, primero que aprendo muchísimo sobre la escritura, es decir, no solo sobre lo que es escribir, sino sobre lo que es reescribir, esculpir y corregir lo reescrito. Hay como un acto ahí un poco obsesivo de la repetición y variación, que bueno, obviamente es musical, que también me gusta eso. Escribí un libreto para una ópera por primera vez para el Teatro Colón
Eso me parece que son las adaptaciones al teatro, ¿no? La posibilidad de pensar la escritura desde otro lado, rodeándola, acosándola, avasallándola. No solo el acto de escribir novelísticamente hablando una novela, no solo novelar el largo aliento, la extensión, ese camino largo que es una novela, aunque sea breve en sus páginas, ¿no? Pero de aliento largo, sino también es como eso, como merodear una casa y acosarla y entrar por todas las puertas y todas las ventanas, ¿no? Eso me parece que es una adaptación. ¿Alguna vez sientes al escribir una frase que es demasiado peligrosa o demasiado honesta? ¿Cuál es tu relación con la autocensura? El peligro creo que es casi la condición, ¿no? Parece una frase hecha y vaya si no lo es, si no pregúntenle a los escritores torturados, desaparecidos, asesinados en campos de exterminio, en gulags, desaparecidos, enterrados vivos o simplemente enviados al gulag posmoderno actual, a los campos del olvido mediático y de la muerte social, simbólica y real, ¿no? Entonces, escribir siempre tiene que ser peligroso para uno primero y para un posible lector. Escribir siempre tiene que ser, la sensación siempre uno tiene que tener la impresión de estar armando una bomba casera. Aunque sea, como se dice en español, trucho, aunque sea una bomba casera de bajo alcance, no con una dosis para explotar el mundo, pero siempre escribir tiene que tener que ver con ese armado casero artesanal de algo potente, de algo que te puede explotar en las manos, una granada, ¿no? La impresión de que se te pueden volar las dos manos y caer los dedos como los tendones, quedar en el aire, ¿no? Como un soldado del desembarco, un soldado aliado. Y en ese sentido hay que tener un pacto de impunidad, ¿no? Con uno mismo. Cuando una obra literaria se traduce a otro idioma, inevitablemente cambia. ¿Ves ese cambio como una especie de renacimiento? Bueno, el tema de las traducciones es un tema que casi yo siempre siento que mis libros son traducciones vivientes, que son en realidad libros ya traducidos, incluso en su edición, en su versión en español, ¿no? En argentino, es decir, cuando escribo ya tengo la impresión de estar escribiendo un libro en traducción, eso que se dice siempre de que escribir siempre es escribir en una lengua extranjera y que el acto mismo de escribir, de esa operación estética, esa metamorfosis que se hace sobre el objeto, sobre lo observado, sobre el referente, sobre lo real, sobre la percepción, sobre la subjetividad, esa operación bélica ya es una operación de extranjerizar la lengua, de enrarecerla, de volverla desconocida. Y bueno, y eso multiplicado por 2 cuando veo mi texto en turco, en hebreo, en alemán o en georgiano. Es decir, esa adaptación a otra lengua es violenta, en la medida en que también escribir es violento, pero es otra vez la misma metáfora, es conocer la casa desde todo punto de vista, subirte al techo, a la chimenea, entrarle por los agujeros, romper una pared, entrar por una ventana que no sabías que se podía entrar, por el sótano, por la cave. Sí es una forma de renacimiento, ¿no? En todo sentido, espiritual, estético, es escucharla, me gusta cerrar los ojos y escuchar mi novela en otras lenguas y ver cómo suena y ver esa otra novela montada en la novela original, ¿no? ¿Recuerdas la primera película, escena, obra de arte o libro que realmente encendió tu deseo de escribir? Sobre todo a Nietzsche, así hablaba Zaratustra. No es que no ha habido lecturas previas, pero esa fue una lectura que me incendió, que me martilló, fue un destello. Yo iba siempre a un bar en el que se tocaba tango en vivo, en el Bajo, en Buenos Aires. Tenía 16, 17 años. Había leído a Germán Gess, a Oliverio Girondo, a los surrealistas, a Alejandra Pizarnik, a Silvina Ocampo, a La Náusea, a Sartre, a Cortázar, a Borges, Bioy Casares, etcétera, etcétera, los poetas malditos, pero Nietzsche fue demoledor, fue un antes y un después, como El crimen y castigo. Creo que así hablaba Zaratustra y Crimen y castigo fueron las 2 novelas más importantes de mi primera juventud hasta los 20. La llevaba conmigo a todos lados, la leía a escondidas en los bares de noche, lo releía, me compraba otras ediciones, lo subrayaba, lo escribía, lo comentaba.
lo traficaba, lo tenía como algo clandestino y poderoso, ¿no? ¿Hay algún personaje ficticio con el que sientas una conexión profunda a nivel interior? Bueno, diría Ana Karenina, porque hace unas noches atrás pensé en ella y bueno, vamos a rendirle homenaje. Diría la sangre, la pasión arrebatadora, arrolladora, eh, contra viento y marea hasta el final de los mundos y hasta el suicidio, su pasión por Bronsky, su desesperación interna, su fuego interno contra las convenciones sociales, contra el malditismo de su época, contra el destino trágico que supone pertenecer a un siglo y a una época con sus leyes absurdas, con su doxa, con su determinación del individuo. Bueno, en el caso del siglo XIX, obviamente por el rol delimitado de la mujer, pasión versus deber, la maternidad. Creo que sería una de mis heroínas, obviamente, es Ana Karenina. ¿Qué es lo que más estás escuchando últimamente? Esa canción que secretamente pones en repetición. Respecto a la música, a esa canción, a esa melodía, a esa sonata secreta que uno puede poner al infinito en loop sin que lo vea nadie, e incluso hasta la saturación mental, ¿no? Hasta cierta alienación mental, en mi caso, es bastante enloquecedora porque no es una pulsión, una obsesión, no puedo dejar de poner ese tema o esa sonata o esa melodía o esa pieza musical, pero después se sufren las consecuencias cuando no se puede dejar de repetir esa melodía como una caja de música boba en la cabeza, ¿no? O fuera de sincro. Yo escucho mucho al que me hubiese gustado conocer en vida, a Vladimir Horowitz. Me hubiese gustado tanto conocerlo, a tantos pianistas, ¿no? Eh, Obviamente todo, ¿no? Chopin, Mozart, Liszt, pero especialmente Rachmaninoff, que yo sé, leí la relación de en vida que tuvieron, su cercanía, y es como si pudiese ver su cercanía en vida, ¿no? Eso que los unió en vida con sus interpretaciones, ¿no? ¿Hay una ciudad que hayas visitado pero de la que sientas que nunca volviste del La que todo? creo que fui hace muchos años y nunca más volví, a pesar de no haber vuelto físicamente, como si quedase obviamente el espíritu o el fantasma de uno mismo dando vuelta en esa ciudad, o simplemente que psíquicamente uno no se fue nunca y está ahí, eh, en la escritura, en la visión sobre las cosas. Una diría que es Cuba, la isla entera, ¿no? Estuve muchas veces, recorrí las 11 provincias, pero diría sobre todo Santiago de Cuba y también La Habana, su nocturnidad, algo de las plazas eh, oscuras, de las palmeras, del malecón, de la forma en que golpea el mar ahí, de sus poetas, Eliseo Diego. Hay algo que, bueno, por eso están los síndromes, ¿no? Como escritora, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere comenzar a crear en este No tengo campo? ningún consejo, creo que tendría mucho pánico de hacer mala praxis, de matar a la persona para bien o para mal, de dejarla un muerto vivo, que hay tantos muertos vivos, o de matarla diciendo algo que no se puede decir, ¿no? Todo ese lugar común del registro de lo indecible, de lo inenarrable, del fondo de la palabra, de la palabra hacia el final, donde ya no se puede expresar más. Creo que eh, los grandes poetas todos coinciden en que se escribe como con una especie de arrebato existencial, como quien corre a un cajón a buscar morfina, a inyectarse algo, una droga, un opio, un veneno, no sé, con esa misma premura, con esa misma necesidad vital, con esa misma desesperación del espíritu. Mi consejo después en términos pragmáticos es entregarle la vida a la escritura, es decir, que no haya un plan B, un plan C, un plan D, que sea todo o nada, y eso implica educar la mirada con rigor, como en un ejército militar, como en una guerra, como en un convento, como en un monasterio, digo, el rigor, entrenarse, la disciplina mental, la disciplina en la observación. Bueno, eso sería, ¿no?